El último vagón. La estación estaba casi desierta aquella noche. Samuel arrastraba su maleta por el andén, sus pasos resonaban huecos en el suelo de mármol desgastado. Apenas se veían 2 o 3 personas más, figuras encorvadas y silenciosas que parecían no tener prisa. Había llegado tarde y el único tren disponible era el nocturno, un convoy viejo que, según le dijeron, hacía su última ruta antes de ser retirado del servicio. Mientras esperaba, una anciana se le acercó. Llevaba un vestido oscuro y un chal que le cubría la cabeza, dejando a la vista solo unos ojos vidriosos y una sonrisa desdentada. Entre sus manos sostenía un reloj de bolsillo que parecía tan antiguo como el tren mismo. «No subas al último vagón», susurró con voz quebrada. Samuel frunció el ceño, incómodo, y evitó responderle. La anciana dio media vuelta y desapareció entre las sombras del andén, dejándolo con una sensación extraña que trató de ignorar. Pronto llegó el tren. Emitió un silbido agudo, casi un lamento, cuando se detuvo frente a él. Sus puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando pasillos oscuros y mal iluminados. Samuel subió sin pensarlo demasiado, buscando refugio del frío. El tren parecía vacío. Caminó por los vagones, pero no encontró a ningún pasajero. Finalmente, llegó al último vagón, el único con luces plenamente encendidas. Era sorprendentemente limpio, como si hubiera sido preparado para una ocasión especial. Había un aire pesado, cargado, que no supo explicar. Sin darle demasiada importancia, dejó su maleta en un asiento junto a la ventana y se acomodó. Cuando el tren arrancó, Samuel notó algo extraño, no había paisajes al otro lado del vidrio, solo oscuridad, como si el tren viajara a través de un túnel interminable. Sacó su teléfono para distraerse, pero no tenía señal. No le pareció raro al principio, pero la sensación de aislamiento empezó a incomodarlo. Pasaron unos minutos antes de que escuchara algo. Era un sonido leve, casi imperceptible al principio, pero poco a poco fue tomando forma. Parecía el crujir de pasos sobre el techo del vagón. Samuel levantó la vista, nervioso. «Será el movimiento del tren», pensó, tratando de calmarse. Sin embargo, los pasos continuaban, cada vez más pesados. Intentó ignorarlos, pero su corazón latía con fuerza. Las luces del vagón comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta apagarse por completo. La oscuridad lo envolvió. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, salvo por el ruido monótono de las ruedas sobre los rieles. Cuando las luces regresaron, Samuel sintió que el aire se le escapaba. Al fondo del vagón, una figura alta y delgada lo observaba. Su rostro estaba oculto por una capucha negra, pero su mera presencia era abrumadora. Samuel se quedó paralizado, incapaz de moverse. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque le temblaba. La figura no respondió. Permaneció inmóvil, como una sombra sólida que no pertenecía a este mundo. Entonces, de forma abrupta, las luces volvieron a apagarse, y cuando se encendieron de nuevo, la figura ya no estaba al fondo del vagón. Ahora estaba sentada frente a él. Samuel se levantó de golpe, intentando huir, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Un frío intenso lo invadió, como si su sangre se hubiera congelado en las venas. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, y de su capucha emergió una voz gutural, resonante, que parecía venir desde las profundidades del tren. «El último vagón no es para los vivos». Antes de que Samuel pudiera reaccionar, la figura levantó una mano huesuda y la colocó sobre su frente. Al instante, una serie de imágenes horribles inundaron su mente, vagones descarrilados en mitad de la noche, gritos desesperados de pasajeros atrapados, y rostros pálidos que miraban fijamente a través de ventanas oscuras. Sentía como si todo eso estuviera sucediendo a su alrededor, como si él mismo estuviera dentro de aquellos desastres. De pronto, las imágenes desaparecieron y Samuel abrió los ojos, jadeando. El vagón estaba completamente vacío,
y el tren había detenido su marcha. Miró a su alrededor, desorientado. No recordaba cuánto tiempo había pasado. Se puso de pie tambaleándose y caminó hacia la puerta del vagón, que estaba entreabierta. Afuera no había una estación, solo un campo abierto iluminado tenuemente por la luz de la luna. Bajó del tren, temblando, y al dar un paso hacia adelante notó que algo caía de su mano. Era un boleto. El boleto parecía viejo, con bordes desgastados, y tenía impresas 2 palabras, solo ida. Samuel nunca volvió a tomar un tren después de esa noche, pero las pesadillas lo acosaron durante años. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura en el último vagón, esperando en silencio, como si aún tuviera algo que cobrar. Dicen que el tren nocturno sigue recorriendo las vías en alguna parte, y que si tomas el último vagón, verás cosas que no deberías ver. Pero si alguna vez encuentras un boleto marcado como solo ida, es mejor que no subas, porque ese viaje no tiene retorno.